Bien, hermano, vamos a iniciar rápidamente este tema porque creo que no va a ser muy extenso. Vamos a compartir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y este tema me fue asignado ya hace varias semanas, pero hasta ayer, hermano, le confieso, yo no tenía todavía definido lo que yo iba a hablar, porque son tantas las cosas que me hablan a mí de la fidelidad de Dios, que yo no encontraba por dónde agarrar. Yo dije, pero Dios mío, es que todo es tan importante, todo es tan claro, que yo no encontraba. Bendito sea el Señor. Pero ayer, ya un poco tarde, el Espíritu comenzó a revelarme en mi mente y en mi corazón lo que yo debía traer en el día de hoy para todos ustedes, hermanos, y para ustedes que están en las redes también. Amén. Gloria a Dios. Primeramente quiero definir, busqué en el diccionario lo que significa la palabra fidelidad para que nosotros podamos amarrar esa idea, porque muchas veces desconocemos, hermano. Tratamos una palabra y muchas veces desconocemos su origen, su etimología, ¿verdad? Y es necesario que cuando vayamos a hablar sobre algo, nosotros entendamos lo que significa esa palabra. Dice, la definición de fidelidad, dice, firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Oiga bien, el cumplimiento de los compromisos establecidos. O sea, cuando yo asumo un compromiso y lo cumplo, eso se llama fidelidad, eso se llama ser fiel. Porque yo no puedo ser fiel a una persona, o esa persona no puede encontrar que yo he estado siendo infiel si no le he prometido nada. ¿Verdad que sí? Ahora, si yo me comprometo y hago una promesa, yo tengo que cumplirla para ser fiel. Por eso, hermano, que cuando nosotros vamos al matrimonio, delante de Dios y delante de esa persona, nosotros prometemos estar siempre con esa persona unidos hasta el final. Cuando eso no sucede, entonces por eso que dice, le fue infiel. No cumplió su palabra. Entonces la infidelidad, hermano, es incumplir las promesas y los compromisos que nosotros hacemos. Pero gracias al Señor que Dios no es como nosotros y que Dios cumple todas sus promesas. Amén. Dígalo fuerte, Dios cumple todas sus promesas. Amén. Porque jamás hemos visto que Dios ha fallado una promesa. Y hoy vamos a estar hablando sobre este tema y vamos a abarcar alguna cosita pequeñita de las que Dios puede hacer con nosotros, de tantas que Dios hace y que Dios siempre ha sido fiel con nosotros. Y quiero iniciar leyendo en 1 Corintios, capítulo 1, versículo número 9. Esta es esa manera de introducción, ¿verdad? Vamos a hablar sobre este versículo. Dice, 1 Corintios 1, 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice, fiel es Dios. Fiel es Dios. La fidelidad de Dios es verdadera y ha sido demostrada muchas veces. Bendito sea Dios. En la Biblia podemos ver que Dios es fiel y que su palabra es verdadera. Muchas veces nosotros no hemos podido entender la magnitud de la fidelidad de Dios. Y para nosotros poder entender todas estas cosas, hermano, Dios me trajo a mi mente, por ejemplo, para iniciar este tema, debemos remontarnos a la historia, a los libros que la Biblia nos presenta a nosotros como históricos. Que la Biblia, recuerden que tiene historia, tiene profecía. La Biblia tiene de todo. Pero muchas veces hay personas que dudan de lo que Dios
prometió o de lo que Dios es capaz porque desconocen lo que es la historia de la Biblia. Gloria a Dios. Vamos a leer en Hebreos capítulo 6, versículo número 18. Para que dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 18. Dos cosas inmutables. Ustedes saben lo que significan las cosas inmutables. Inmutables significa incambiables, que no se cambia, que no se muda, no se mueve. O sea, permanecen siempre firmes. Son dos cosas inmutables. Cuando decimos que Dios es inmutable, hermano, significa que Dios siempre ha permanecido en el mismo lugar. Dios siempre ha permanecido con el mismo propósito. Dios siempre ha permanecido haciendo lo que Él ha prometido en su palabra escrita para cada uno de nosotros. Amén. No se mueve. Dios no cambia. En sus promesas y en su palabra, usted siempre va a ver que la palabra de Dios es la misma y que siempre se va a cumplir tal y como está escrita. Dios no puede mentir ni tampoco puede romper una promesa, porque si Hebreos nos dice que estas dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Dios no puede mentir ni tampoco puede romper una promesa incondicional que dice que cumplirá. Todas las promesas que Dios dice que cumplirá, las cumple. Amén. Gloria a Cristo. Ahora, para nosotros poder tener una idea más clara de la fidelidad de Dios, Dios trajo a mi pensamiento esto ayer. Bueno, para nosotros hablar de la fidelidad de Dios, debemos conocer cómo Dios ha sido fiel a través de los tiempos con su pueblo. Dios ha prometido a su pueblo algo grande y que todos nosotros estamos esperando, ¿verdad? Pero si nosotros nos remontamos, vamos a ver en Génesis capítulo 12, versículo número 1. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, mire que aquí no, todas esas cosas debemos tenerlo claro, son simples detalles que nosotros muchas veces las obviamos. Aquí dice, había dicho Abraham, no, aquí no dice Abraham, sino Abraham, ¿verdad? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y dice el versículo número 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dice el número 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermano, muchas veces es importante para nosotros adentrarnos en las cosas de Dios. Tenemos que profundizar sobre los temas de los cuales a nosotros se nos está hablando o los temas, ¿verdad?, que nosotros queremos transmitir. Dice que Jehová le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Pero simplemente no le dijo, vete. Abraham, recuerda, hermano, que estaba hablando sobre la genealogía de Abraham, sobre el lugar donde Abraham estaba. Ahí habla, ¿verdad?, de su padre, habla de sus hermanos, de su familia. Abraham estaba en una posición muy privilegiada, si podemos decirlo así. Y aún sigue siendo una posición privilegiada porque Abraham, como uno de los primeros o el primer patriarca de que la Biblia habla, ¿verdad?, sobre la historia bíblica, nosotros hemos visto el plan de Dios obrando en su vida y por consiguiente
para que nosotros también aprendamos de esa historia y podamos entender de que Dios es el mismo para Abraham y para cada uno de sus elegidos o para cada uno de su pueblo. Amén. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham, la historia dice que ¿qué hizo? Que cogió, ¿verdad?, su familia, todo lo que tenía y picó por ahí. Pero Abraham se fue con una promesa. Abraham se fue con algo que Dios le había dicho. Y engrandeceré tu nombre. Engrandeceré tu nombre. Entonces, Abraham provenía de Ur de los Caldeos, de gran prosperidad en su tiempo. Ese era, donde Abraham vivía era una tierra muy próspera, ¿verdad? Pero que se caracterizaba, hermano, porque era una tierra que aunque era próspera, casi en todos los ámbitos que se puede hablar, pero era caracterizado por un gran politeísmo, por una gran costumbre de adorar a diferentes dioses. Eso es lo que significa politeísmo. Cuando una persona no simplemente cree en un solo Dios, sino que cree en diferentes dioses. Era un politeísmo extremo. En Génesis presenta a Abraham como una genealogía para luego describirlo como aquel que establece una alianza con el único Dios, oiga Dios, y como recipiente de esas promesas divinas. Cuando la Biblia describe a Jehová como el único Dios, fíjense que todavía aquí Dios no tiene nombre. Aquí simplemente en esa parte de la Biblia, en el Génesis, todavía Dios no lo conocemos con el nombre que hoy lo conocemos. Eso es otra historia que se presenta en el libro de Éxodo, ¿verdad? Cuando Dios se presentó a Moisés, se reveló con ese nombre. Bendito sea el Señor. Pero Dios aquí dice que con el único Dios y Abraham como el recipiente de esas promesas divinas. Primero, dice en el capítulo, en el versículo número 2 dice, haré de ti una nación grande. Haré de ti una nación grande. Esa promesa se refería ¿a quién? A la descendencia de Abraham. O sea, cuando él le dice, en ti serán benditas todas las naciones, está hablando de las bendiciones que Dios promete a Abraham para su descendencia. Y hoy a propósito, ¿verdad? Que aquí se está hablando de descendencia. Cuando un hijo viene de un padre que ha sido padre fiel, que ha cumplido con todas sus promesas, sabe que ese padre, las bendiciones que vienen van a ser mucho mayor que las que el padre recibió. Porque el padre ha estado transmitiendo todas esas bendiciones a sus hijos. No en todos los casos, hermano, porque la Biblia para todo tiene una explicación. Y la Biblia dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. Pero cuando un padre es responsable, cuando un padre cumple con su tarea, con su rol, todo eso se transfiere a las futuras generaciones. Y esto es realmente lo que Dios está prometiendo a Abraham, que en él serán benditas todas sus generaciones. Amén, gloria a Dios. Entonces, Abraham es el recipiente o el que recibe directamente, ¿verdad?, todas esas promesas divinas. Otra bendición es, primero la descendencia y la bendición de todas las generaciones o todas las naciones, ¿verdad? La bendición de todas las naciones. Otra que tengo aquí escrita, la tierra conocida como la tierra de Canaán, fue una promesa de que Dios le iba a entregar esa tierra. Ahí fue cuando Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré.
Pero simplemente Dios le dijo, vete de tu tierra y tu parentela, pero Abraham simplemente le creyó a Dios y salió. Pero Abraham no sabía a qué tierra Dios se estaba refiriendo. Más en el camino, él fue comprendiendo todas las cosas. Y la fidelidad de Dios se fue comprobando a través de que estos hechos fueron suscitándose o fueron ocurriendo. Gloria a Jesús. Pero para recibir, miren hermano, ponme a Génesis 12, 6 y 7. Para Abraham recibir esta promesa, fíjense, tenía que despojarse de todo lo que le hacía o le hace ser quien es. Porque Abraham allí estaba en una posición privilegiada, pero para él apoderarse de toda esta promesa o para recibirla, ¿qué tenía que hacer? Dejar de ser o dejar de hacer quien es. En Génesis 12, 6 y 7 dice: y pasó Abraham por esta tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Dios le está hablando claro aquí y le está diciendo que Abraham pasó por esa tierra y la tierra estaba ocupada. Entonces Dios le aparece en el 7, dice: a tu descendencia daré esta tierra. Pero miren qué cosa, que la tierra estaba ocupada. O sea, si a usted le dice, mira, eso va a ser tuyo, y está teniendo un propietario, está teniendo alguien, ¿verdad?, que está en poder de eso, te dice, pero bueno. Pero Dios, ahí es donde nosotros muchas veces nos quedamos cortos. Y no nosotros los que hemos creído en Dios, sino mucha gente que juzgan a Dios y dicen que Dios es injusto porque Dios hace las cosas como no debe hacerla. Pero lo que pasa, hermano, que nosotros juzgamos conforme a la limitación de nuestra mente. Nuestra mente es limitada. Nuestra mente tiene un punto de entendimiento. Y cuando ya nos llegamos a ese punto de entendimiento, ya tenemos todo limitado hasta ese pensamiento. Y mucha gente juzga a Dios. ¿Por qué? Porque la justicia nuestra está limitada a lo que nuestra mente puede llegar. Pero la mente de Dios va más allá. Además, hay algo que ellos no han podido entender. Y es que Dios es el creador de todas las cosas. Y la Biblia dice que Dios creó todas las cosas, aún el impío para el día malo. Y a veces yo me pongo a pensar, pero realmente la Biblia no promete que toda persona va a ser salva. Ustedes no han leído eso en la Biblia, ¿verdad que no? Entonces, eso es una promesa de Dios que tiene que cumplirse. Porque si todos se pierden, si todos se salvan, entonces la Biblia, como Dios la escribió, como Dios se la dictó a los diferentes hombres que Él utilizó para realizar esta tarea, entonces Dios no estaría hablando o no estaría siendo fiel a lo que ha prometido. Como dice un refrán de la amada tierra mía, cada quien en lo suyo hace un saco y se mete. Y no tenemos que cuestionar a Dios por las cosas que Él hace. Dios es el creador. Nos creó a nosotros, entonces nosotros tenemos que enjuiciar a Dios conforme a nuestra mente limitada. Dios no tiene límite, la mente de Dios es infinita. Y aunque muchas veces nuestra fe, hermano, nuestra fe tiene que estar siempre consciente de que Dios hace siempre lo correcto. Aunque usted esté pensando, piense que usted está equivocado. Cuando usted está pensando conforme o contrario a lo que Dios establece en su palabra. Porque no estamos exentos, hermano, de que ese pensamiento llegue a nuestra mente. Todos nosotros hemos sido tentados a pensar cosas que muchas veces desconocemos. Porque como la Biblia nos dice que lo revelado es para el hombre, pero queremos que lo oculto también sea para nosotros, o lo que Dios no nos ha revelado. Muchas veces
nosotros dudamos. Muchas veces eso viene a la mente. Y quiero decirle esto para que ustedes estén alerta, porque hay muchas corrientes ideológicas y de doctrinas que pueden venir a confundirlo, porque muchas veces sacan un texto fuera de contexto para querer infundir en nosotros una idea conforme a la mente humana y no conforme a la mente de Dios. Por eso cuando a mí me llegan esas ideas, esas conjeturas que yo hago, yo digo, no, pero conforme a mi fe, Dios es el único que tiene la razón. Y desecho de mi mente de una vez esa cosa, porque si la analizamos lógicamente, en nuestra mentalidad nos parecen contrarias a la palabra. Pero la Biblia no la escribí yo, la Biblia la escribió Dios. Y por consiguiente Dios es el que tiene la razón. Y oro a Dios y le digo, transforma mi pensamiento y cambia mi mentalidad. Porque yo sé que tú eres el único que tiene la razón. Amén. Pero la gente no puede entender eso y juzgan a Dios y lo critican. Y utilizan ese argumento en contra de la doctrina verdadera de la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Después que Abraham sale, o sea, le cree a Dios, sale y Dios le promete y le muestra esa tierra que estaba ocupada, ¿verdad? En Génesis capítulo 15, versículo número 1, miren que voy rápido porque este es un tema que no es difícil de entender. La fidelidad de Dios no es difícil de entender. Yo no tengo que durar 1 o 2 horas aquí para compartir con ustedes este tema y para que ustedes puedan asimilar lo que ya Dios les ha revelado, porque ya Dios les ha revelado a cada uno de ustedes su fidelidad y ustedes la han conocido y han tenido experiencia ya con todo eso. O sea, esto es simplemente que nosotros venimos a recordar todas estas cosas, pero ya todo lo que está aquí no es un secreto para nadie ni es un desconocimiento. Amén. Dice versículo 1, capítulo 15 de Génesis: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y galardón, y tu galardón será sobremanera grande. Gloria a Jesús. No temas, que yo soy tu escudo. O sea, la Biblia no dice que Abraham dudó cuando Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Abraham de una vez salió. Pero Dios se le aparece y después de prometerle la tierra que ya estaba ocupada por los cananeos, la tierra de Canaán, Dios le dice en el versículo 15, en el capítulo 15, no temas, porque yo soy tu escudo y galardón será sobremanera grande. Entonces, vamos al 13. De ese mismo capítulo dice: entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Es ahí, hermano, donde más me impacta a mí la fidelidad de Dios. Cuando Dios le dice a Abraham, tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí 400 años, será oprimida 400 años. Hermano, vea cómo, santo Dios, cómo viene la influencia de Dios sobre mi cuerpo ahora, esa sensación, esa unción maravillosa, al yo pensar esto. Cuando ese pueblo Dios lo estaba preparando para sacarlo de ahí, de esa esclavitud de 400 años. ¿Se imaginan ustedes cuando sucediera eso, dónde el pueblo iba a ir? Bendito sea Dios. El pueblo caería en cautiverio por el pueblo Egipto, por el imperio Egipto. Todos nosotros sabemos cuando Dios libertó a su pueblo, cuando Dios levantó a Moisés, de dónde Dios sacó ese pueblo. Y todas las promesas que Dios había hecho a Abraham, ¿cómo se estaban cumpliendo? Vete de tu tierra y de tu parentela. Pero aquí le dijo, tu descendencia morará en tierra ajena. O sea,
Dios le había prometido a Abraham primero que le iba a entregar toda esa tierra. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. A lo mejor Abraham pensaba que era una tierra que estaba vacía, una tierra que estaba desocupada. Mas Dios le dice, tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida por 400 años. En el 14 dice, en el 14, después, en el 14, ¿verdad? En el capítulo 15 dice, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, dice el Señor. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Hermano, ¿conoce usted la historia de la liberación del pueblo de Israel? ¿Conoce usted la historia en el libro de Éxodo donde Dios siempre estuvo con su pueblo? Donde Dios le promete que saldrán, después que Él juzgue a esa nación, después de esto saldrán con gran riqueza. Ustedes conocen todas las cosas que Dios hizo a través de Moisés y Aarón para libertar al pueblo. Esas son cosas que ya estaban prometidas a Abraham o Abraham. El pueblo caería en cautiverio por ese imperio. Pero Dios dice, a esa nación yo juzgaré y ustedes saldrán con gran riqueza. Pero muchas veces lo que sucede, hermano, que Dios en su fidelidad, Dios no cambia, pero nosotros somos los que cambiamos. Porque nosotros sí somos infieles. Cuando nosotros prometemos al Señor y entregamos nuestra vida al Señor Jesús y nos comprometemos a llevar una vida diferente a la que antes habíamos llevado, una vida de desagravio, una vida insegura, una vida desordenada, una vida de fallos a nuestra familia y a todos. Y cuando venimos a los pies del Señor, prometemos que vamos a ser diferentes. Pero muchas veces el enemigo no se queda tranquilo y quizás nosotros tenemos una intención verdadera, quizás tenemos una intención que sea con confianza en la cosa del Señor, quizás sea una intención con cierta sinceridad, mas sin embargo nosotros siempre somos infieles. ¿Sabe por qué digo infieles? Porque hemos hecho una promesa delante del Señor. Y le decimos, Señor, ayúdame. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, que yo voy a ser diferente. O si tú me haces esto o el otro, como si nosotros tuviéramos que hacer negocio con Dios. Lo que Dios hace por nosotros no tenemos que ofrecerle nada. Simplemente Dios, por el amor que nos tiene a cada uno de nosotros, hace las cosas. Dios no negocia con nosotros. Nosotros no necesitamos ofrecerle a Dios tal y tal cosa. Simplemente entregar nuestro corazón humilde, entregar el corazón como quiera que usted lo tenga, hermano, porque cuando nosotros tenemos el corazón más desbaratado, es cuando más lo recibe Dios. Sí, cuando nosotros tenemos el corazón entero, hermano, estamos tranquilos, estamos felices, pero cuando ese corazón está roto, se lo entregamos a Dios y Dios lo recibe roto. Es así como Dios obra, es así como la fidelidad de Dios. Como el Señor dijo, yo no he venido aquí a salvar justos, sino injustos, pecadores, personas afligidas, encarcelados, todas esas personas que están pasando por diferentes procesos. A eso Dios envió a su Hijo. Y aún Dios enviando a su Hijo, hermanos, es una promesa que está plasmada en la Biblia. Y es la fidelidad de Dios. Gloria a Jesús. Miren, le voy a decir, a propósito de eso, en el capítulo, eso no está ahí, o sea, no está en pantalla, en el capítulo 53 del libro de Isaías, para que ustedes vean la promesa de Dios. Dice, 53, voy a leer el 3.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y dice el 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermano, esto se escribió, ¿sabe cómo? 700 años antes de la venida de Jesucristo aquí en la tierra. Y está hablando, el profeta Isaías está hablando tal cual de Jesucristo, cómo iba a ser enviado y borrado todas nuestras rebeliones y todos nuestros pecados. Dice que Jesucristo cargó él nuestras aflicciones, nuestros dolores, nuestras enfermedades allá en la cruz del Calvario. Y cuando se produce este hecho, 700 años después, aún mucha gente duda de la fidelidad de Dios. Mucha gente duda de la fidelidad de Dios. Aquí era profecía, hermanos. En el libro de Isaías es profecía, pero ya en el libro de Juan, el de Mateo, en el libro de Lucas, ya todo eso sigue siendo que una historia. Aquí era profecía, ahí ya hay historia, porque Jesucristo vino y murió por cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué mucha gente con la mente cauterizada puede dudar de la fidelidad de Dios? Cuando Dios promete en este libro que va a enviar este hombre desechado, principio de dolores, varón, ¿verdad? Varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Cuál de los de aquí está experimentado en quebranto? No, nosotros estamos experimentados en quejas. Porque ahí cuando estamos pasando por un proceso doloroso, lo que nos llega a la mente es quejarnos y quejarnos y quejarnos. Pero aquí dice, experimentado en dolores. O sea, ya alguien que podía pasar por todas las cosas, que pudo pasar y sobreponerse a todas esas cosas. Igual a ese hombre nosotros podemos ser igual si alcanzamos esa estatura de ese varón perfecto, varón de dolores, varón perfecto. Cuando la Biblia promete algo, yo lo creo, aunque no lo pueda hacer, porque tengo que reconocer que soy débil, tengo que reconocer que soy pecador, pero también tengo que reconocer que para Dios no hay nada imposible. Y que cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, Dios puede hacer maravillas en las cosas que nosotros necesitamos que Él haga para nosotros sentirnos bien y poder adorar y bendecir su santo nombre. Gloria a Jesucristo. Bien, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y para iniciar eso, hermano, miren cómo se presentó eso. Ustedes conocen la historia de José cuando ya estaba haciendo en Egipto todas las cosas que Dios le había permitido hacer para el imperio de Egipto. Pero dice en Éxodo capítulo 1, versículo número 6, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Éxodo 1, 6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Dice el 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Miren, la fidelidad de Dios estaba obrando ahí. Dice que todos los hijos de Israel fructificaron y fueron aumentados. Dice el 8. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí,
el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. O sea, hermano, aquí se está cumpliendo la palabra del Señor. Dice que esa nación sería esclava allí y sería oprimida durante 400 años. Pero aquí dice que en el 9, capítulo de Éxodo 1, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. La palabra de Dios estaba cumplida. El pueblo ya no cuenta con José porque dice que se levantó un rey que no conocía a José. O sea, después que José murió, después que ese rey que conocía a José, ¿verdad? Ya no lo conocía, este nuevo rey no conocía a José. Entonces, ya las cosas vinieron a ser diferentes. O sea, eso es como cuando nosotros decimos, vámonos, tenemos a alguien que influye por nosotros en tal o cual situación, pero ya esa persona no está, ¿qué yo hago ahora? El faraón no conocía a José, entonces vio que el pueblo de Israel se estaba multiplicando tanto que tuvieron miedo y comenzaron a tramar entonces. Bueno, este pueblo está siendo muy fuerte y se está saliendo de control porque ya la promesa de Dios estaba fructificando ahí. El pueblo se estaba expandiendo sobremanera. Pero lo cierto es que este hombre no conocía a José. Y vamos a Éxodo 13, capítulo 21. Cuando Dios, la promesa de Dios se está cumpliendo, o la palabra de Dios se está cumpliendo, este pueblo iba a ser oprimido durante 400 años. Pero Dios levanta entonces un libertador, ¿para qué? Para juzgar a la nación la cual había estado oprimiendo al pueblo de Israel. Estamos haciendo más o menos varios resúmenes porque si hablamos de todo eso, entonces va a ser muy largo. Pero dice en el capítulo 13, versículo 21, ya cumpliéndose las cosas de Dios, que ese pueblo iba a ser oprimido durante 400 años, pero que Dios también iba a juzgar a esa nación, la cual había oprimido el pueblo de Dios durante 400 años. Era el pueblo de Egipto. Ya aquí en el Éxodo ya Dios ha levantado a Moisés y ya ha acontecido todo lo que Dios ha prometido a su pueblo. Cuando Dios liberta al pueblo de Israel de manos de los egipcios, Dios siempre va con ellos. Dios no ha abandonado al pueblo de Israel. Y cuando el pueblo va en su caminar por el desierto, dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. O sea, para que el pueblo pudiera caminar como le placiera, de día o de noche. Y dice el 22 que nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Todos nosotros sabemos lo ardiente que es el desierto, aunque yo nunca he estado en un desierto de eso, más que espiritual, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que los desiertos son bastante calientes en el día, bastante. Y esa nube siempre iba delante de ellos. Cuando la nube se movía, era una señal para ellos moverse, porque también eso era una señal, hermano. Si la nube se movía, ellos se movían. Mientras la nube permanecía ahí, el pueblo de Israel estaba ahí. Pero en la noche, cuando ellos caminaban, esa columna de fuego iba también calentándoles, porque tengo entendido que los desiertos, como son de caliente en el día, así mismo son de frío en la noche.
Entonces Dios les daba sombra en el día, calor en la noche. Y para ellos era lo mismo el día que la noche, porque aquí el Señor dice, a fin de que ellos pudieran caminar de día y de noche. Entonces, ya Dios, hermano, estaba protegiendo al pueblo, porque Dios no sacó a Abraham de su tierra, simplemente para decirle, vete. Dios tenía un propósito, ¿verdad?, para sacar a Abraham de ahí y por consiguiente hacer que el pueblo fuera libre y que el pueblo pudiera llegar a una tierra que Dios había prometido. Ellos tuvieron que pasar procesos, tuvieron que pasar dificultades, pero sucedió algo en el desierto, ¿verdad?, que al cabo de ello, al cabo de unas semanas o 3 días más o menos, el pueblo tenía pautado salir del desierto, pero sucedieron cosas que le impidieron a ellos salir de ese desierto. Y se le alargó la salida de ahí 40 años. 40 años, imagínense, hermanos. 40 años ya cuando ellos a menos de una semana podían salir de ahí. En 3 días estiman. Más el pueblo duró 40 años. Pero déjenme decirle, durante esos 40 años, Dios estuvo también con ese pueblo, expresando su fidelidad. Porque uno, en el desierto, Dios lo alimentaba a ellos. Ese alimento, el que ustedes han escuchado, el maná, caía del cielo y de ahí ellos se alimentaban. Durante esos 40 años, la palabra del Señor dice que sus ropas ni sus calzados envejecieron. Miren que hoy en día ustedes tienen que comprarse una ropa casi todos los meses. Y ellos duraron 40 años con una ropa nueva y unos zapatos nuevos. ¿Usted sabe lo que significa eso? La fidelidad de Dios. Es maravilloso lo que Dios hace con su pueblo. Durante 40 años ni su calzado ni su ropa envejecieron. Una ropa siempre hueliendo a nueva. Miren, es grande lo que Dios hace. ¿Por qué nosotros dudamos de la fidelidad de Dios? Gloria a Cristo. Lo que pasa, hermano, que muchas veces sucede algo y nosotros dudamos de la fidelidad de Dios. Y vamos a ver, en 1 Corintios 10, Primera de Corintios 10, versículo número 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La Biblia me dice a mí que no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado y que Dios no tienta a nadie, sino que nosotros, de nuestra propia concupisción, somos atraídos y seducidos. O sea, ¿qué significa esto, hermano? La concupiscencia. Yo dije concupición, pero es concupiscencia. Sí, mire, lo dije y me di cuenta en el subconsciente. Nosotros de nuestra concupiscencia somos atraídos y seducidos. O sea, cada uno de nosotros, hermanos, somos tentados por el tipo de pecado que nos atrae. Eso es lo que nos quiere decir esto, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y Dios dice que nosotros no somos tentados de parte de Él, sino que por nuestra propia concupiscencia, y los demonios lo saben. ¿Cuál es la concupiscencia tuya? ¿Cuál es el tipo de pecado que te atrae? Y por ahí pueden manipularnos. Por ahí nosotros podemos ser tentados, hermanos. Si tú tienes una debilidad ante cual o tal tentación de pecado,
quiero decirte que aunque ser tentado no es pecado, pecado es tú llevar a la práctica esa tentación, pero nosotros si reconocemos que estamos siendo tentados o que el tipo de pecado que nos atrae es tal o cual, tenemos que estar siempre con eso en la mente pendiente para rechazar la tentación. No es difícil. La Biblia lo dice aquí. Junta con la prueba, la tentación viene la salida. Y les voy a decir por qué, hermanos. Les voy a decir por qué. Porque yo le estoy hablando por mi propia experiencia, porque me predicaban, no recuerdo, de infinidades de veces. Y tenía siempre el rechazo de venir a los pies del Señor o de confesar a Jesucristo, porque yo me podía beber una cerveza semanal, una o dos, no más de ahí, porque nunca me gustó la cerveza. Y era lo único que podía beber, o que bebía. Sin embargo, tenía en la mente, pero si yo me convierto, entonces, ¿cómo me bebo esa cervecita? Porque también, hermano, Dios me revelaba, aún yo sin conocer de su palabra, que si hacía una promesa, yo tenía que cumplirla. Y yo, por no comprometerme a dejar de beberme esa cerveza un fin de semana, un día así, yo decía que no. Y siempre me rehusé a eso. Hasta que me tocó, hermano, un día, en una predicación, el Espíritu me levantó sin yo darme cuenta y yo vine, y cuando yo vine a darme cuenta ya yo estaba envuelto en las manos del Espíritu Santo y confesé a Cristo como suficiente Salvador. Y sabía, hermano, en mi mente, porque Dios me lo estaba revelando, que esa era una de mis debilidades. Y le dije, Señor, no quiero fallar a esta promesa. Y yo sé que no puedo solo. Ayúdame, borra el sabor de la cerveza de mi mente. Hermanos, y sin yo darme cuenta un día, estoy tratando de recordarme del sabor de la cerveza. Y la mente mía era como si tuviera, pero Dios mío, nunca. No pude recordarlo y aún no lo recuerdo. Yo puedo recordar cualquier otro sabor menos ese. Porque Dios me ayudó. Era mi debilidad, una de ellas. La otra era, hermano, la vista. Estuvimos hablando el viernes aquí sobre la vista. La vista es una de las cosas más peligrosas que tiene el cristiano. Porque la vista te puede a ti llevar a una situación que cuando tú no puedas controlar la tentación, te puede llevar a una situación de pecado de lujuria o de pecado de comisión, de cometer el pecado. Pero Dios en esa área también me fortaleció. Y no es que no tengo batalla, hermano, a diario, porque ustedes ven como ustedes salen aquí, cómo andan las tentaciones a la luz del día. Pero lamentablemente no podemos andar con los ojos tapados, pero sí con la mente pendiente de que tenemos que rechazar en ese mismo momento esa tentación. Y no solamente eso, hermano, la tentación a robar, la tentación a hacer el mal de continuo, como dice su palabra. Todas esas cosas vienen a nuestra mente, por simple que sean. Hasta un alfiler que uno vea, hermano, ya con un pensamiento, una tentación, ya tenemos que arrepentirnos de eso. Y le quiero decir que es una guerra dura y fuerte, pero nosotros no lo hacemos solo. Si continuamente tenemos en nuestra mente que Dios es fiel y que Dios, como dice su palabra, no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Mire, no diga que no puede. No diga que no puede, porque dice aquí que Dios no nos deja ser tentados más de lo que podemos resistir. Tú puedes resistir porque la palabra lo dice. Tú puedes resistir. Yo no puedo. Demasiado fuerte. Pero la Biblia dice que Dios no nos deja ser tentados más allá de lo que podemos resistir. Si fuiste tentado es hasta el punto que pudiste resistir. Ahora arrepiéntete en ese momento. Ten siempre la palabra de Dios pendiente en la mente y arrepiéntete. Gloria a Dios. Y por eso ustedes ven, hermano, que todos los cristianos que te han madurado en la fe casi nunca han pisado la puerta de un cuartel a menos que no sea por un error. Sí,
Porque es que ese temor siempre viene dentro, porque es que el Espíritu Santo siempre está acompañándonos. Y es muy raro usted ver una persona, a menos conocer a una persona que ha venido, ¿verdad? Y que Dios ha seleccionado para cambiar su conducta. Es muy raro usted ver una persona cristiana que de continuo esté cometiendo pecado. Por eso tenemos el privilegio, hermano. Y tenemos que aprovechar este privilegio para honrar y glorificar a Dios. Porque cuando una persona ve que usted anda con una Biblia y que usted está poniendo en práctica lo que Dios dice ahí, usted es un privilegiado porque lo respetan. Aunque muchos van a blasfemar y muchos van a hablar en contra de usted y van a criticar, pero esta palabra da autoridad. Y cuando una persona anda con una Biblia y la pone en práctica, tiene autoridad. Y es un privilegio porque las personas comienzan a ver que usted está haciendo un cambio de conducta. Y es por la fidelidad de Dios. Lo dice en Timoteo 3:16. La palabra de Dios es útil para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Verdad? Entonces, para nosotros es un privilegio, hermano, tener la palabra de Dios en nuestro poder. Porque eso nos da un privilegio y un respeto. Amén. Gloria a Dios. No podemos decir que no podemos resistir porque Dios nos da la salida para que podamos soportar. En segunda de Tesalonicenses, hermano, segunda de Tesalonicenses 3, versículos 2 y 3. Esto es para que ustedes puedan ver y puedan tener esto pendiente de las maquinaciones también. Dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. No es de todos la fe. Hay personas que no tienen fe. Hay personas que, aunque dicen yo creo en Dios, pero la Biblia dice que el que dice yo creo en Dios y no guarda los mandamientos, el tal es mentiroso, porque el mentiroso no es Dios. Si yo digo que no hago nada, que no soy pecador, estoy siendo mentiroso. Porque la Biblia me dice, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si yo digo que no he cometido pecado, estoy siendo mentiroso, porque Dios dice que sí. Y Dios es el que tiene la razón. Ahora, ¿qué yo tengo que hacer? Bueno, la Biblia me dice a mí que aunque soy pecador, también tengo la manera de ser perdonado de esos pecados. Y es confesando mis pecados al Señor. No confesárselo a otro hombre, porque ese hombre lo más que puede hacer es desacreditarte, que tú hiciste tal o tal cosa. Pero Dios no. Tú vienes a solas con el Señor y confiesas tus pecados. Y la Biblia dice que somos perdonados cuando nos humillamos ante el Señor. Bendito sea el Señor. Dice que para ser librado de hombres malos y perversos, pero fiel es Dios que os afirmará y guardará del mal. ¿Por qué dice que fiel es Dios? Bueno, cuando nosotros disponemos y ponemos en práctica lo que dice aquí, que podemos resistir al diablo, podemos resistir las tentaciones, el Señor es tan fiel que su palabra nos dice que nos afirmará y nos guardará del mal. Es como estábamos comentando el viernes en la vigilia, nosotros como tales no podemos resistir al diablo, porque el diablo es mucho más poderoso que nosotros. ¿Verdad? Y Odal estaba hablando sobre ese tema. El diablo es poderoso, mucho más que nosotros, pero el diablo nos ve a nosotros a través de Jesucristo. Entonces, cuando él nos ve a través de Jesucristo, sabe que primero tiene que llevarse esa muralla que se llama Jesucristo, antes de tocarnos a nosotros. Pero eso es cuando somos fieles al Señor, hermanos. Si nosotros nos ponemos de lado así, dejamos a Jesucristo ahí, el diablo puede hacer lo que quiera de nosotros. Pero tenemos que mantenernos siempre, siempre con Jesucristo delante. Gloria a Jesucristo. Aleluya. Fiel es Dios que nos guardará del mal
En Lamentaciones 3, 22 y 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Este versículo se trató la semana pasada también, pero dice el 23, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Grande es la fidelidad de Dios. Grande es la fidelidad de Dios. Y el salmista David, oiga, uno de los grandes hombres de Dios, que sabiendo la fidelidad de Dios, sabiendo que él era pecador, sabiendo que él había sido elegido por Dios, también le fallaba a Dios. Mas el salmista en su humillación le decía a Dios en Salmos 40, ya con esto puedo terminar, dice Salmo 40, 17, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Dile al hermano que está a tu lado, Jehová pensará en mí. Dile que Jehová pensará en ti. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Alabado sea el Señor. Dios mío, no te tardes. ¿Quieren más promesas de las que el Señor les da? Sí, queremos más porque Dios las cumple todas. Todas. Los que esperamos el fiel cumplimiento de las promesas de Dios, ¿cuáles son? Salvación y vida eterna. Arrepentimiento de los pecados. Aleluya. Cuando Jesucristo venga y seamos exaltados en las nubes, esa es la fidelidad de Dios que se va a cumplir, hermano. Pero Jesucristo tiene que encontrar una iglesia santificada, una iglesia arrepentida, una iglesia que esté bajo los preceptos y los propósitos de Dios. Porque si no estamos de esa manera, ni vamos a estar fríos, ni vamos a estar calientes. Y como vimos en el libro de Apocalipsis, en el estudio, dice que Jesucristo vomitará a los tibios. Por cuanto no eres frío, ni eres caliente, te vomitaré. Tenemos que mantenernos, hermanos, calientes siempre en las cosas del Señor. Porque es una promesa de Dios. Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré. Alabado sea el Señor. Jesucristo cuando venga tiene que encontrar una iglesia santificada, una iglesia santa para que nosotros podamos ser exaltados hacia las nubes juntamente con Él. Y la Biblia dice que seremos todos transformados en un abrir y cerrar de ojos y que la venida del Hijo del Hombre será como ladrón en la noche. Alabado sea el Señor. Así que cuando suene esa trompeta, hermano, estemos preparados porque las promesas y la fidelidad de Dios se hará real. Se hará real. Se hará real. Jehová pensará en mí y Jehová pensará en ti. Por mucha aflicción que tú tengas y mucha necesidad, Jehová está pensando en ti. Él es tu libertador y no se tardará. La Biblia dice que muchos tienen por tardía su promesa, pero que las promesas de Dios están cerca. La venida del Hijo del Hombre, de Jesucristo, está cerca. Y no sabemos la hora ni el día, por eso debemos estar preparados. Bendito sea el Señor. Jehová pensará en ti. Jehová pensará en ti. Grábate eso en la mente. Jehová pensará en ti. Jehová no se tardará. Ponte de pie, hermano. Yo quiero orar. Quiero orar y quiero hacer un llamado en esta hora. Yo sé que Dios está aquí en este lugar. Yo puedo sentir su presencia. Yo puedo sentir de que Dios te ha abierto el entendimiento. Yo puedo sentir de que hay cosas que tú las desconocías y Dios la ha traído, ha despertado el interés en ti. Bendito sea el Señor. Ninguno de nosotros podemos leer tu pensamiento, pero Dios sí. Ninguno de nosotros puede conocer tus necesidades, pero Dios sí. Ninguno de nosotros podemos saber lo que está pasando por tu mente, las interrogantes que tú tienes. Pero el Señor te dice que siempre va a haber más preguntas que respuestas. Hay muchas preguntas que nosotros muchas veces hacemos y la respuesta no viene.
porque preguntamos más de lo que pueden respondernos. Dios está aquí en este lugar ahora. Dios está aquí en este lugar. Y yo quiero hacerte un llamado como un siervo de Dios, como alguien que ha estado en tu misma situación, alguien que muchas veces dudó de las promesas y la fidelidad de Dios, de alguien que conoció temprano en su vida que le hablaban del plan de salvación y muchas veces no escuchó ese mensaje, no temperó, no tomó su decisión en ese momento. Pero déjame decirte, el Señor nunca llega tarde. El Señor llega justo cuando Él quiere que tú abras tu corazón. El Señor llega justo cuando tú crees que todas tus necesidades nadie las puede suplir. El Señor llega justo cuando tú crees que tu familia está siendo destruida. El Señor llega justo cuando ve que tú ya no encuentras una salida. Ahí llega el Señor. Esa necesidad que tú tienes del Señor, solamente Él puede suplirla. No la busque en otros lados. No la busque en otro lado. Búscala en la palabra del Señor. Búscala en intimidad con Dios. Búscala en confesión con el Señor. Búscala en humillación a Dios. Él es el único que no puede negarse a sí mismo. Él es el único fiel, porque Él ha prometido estar contigo. Él ha prometido ayudarte. Él ha prometido que te sostiene con la diestra de su justicia. Él te ha prometido que cuando tú perseveras tu pensamiento en Él, Él te guardará en completa paz. Ese es Jehová de los ejércitos, el que en esta tarde te dice: ven a mí. El que en esta tarde te dice: yo soy quien borro tus rebeliones. Yo soy quien te perdono. Yo soy quien te digo que eres mi hijo. Ven a mí, dice el Señor. El Señor dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. El Señor te dice eso en su palabra. Aleluya. Aleluya. Déjate tocar por el Señor. Deja que el Señor quebrante tu corazón. Ven al conocimiento de su verdad. Haz conmigo esta oración para guiarte en tu decisión al Señor. Haz conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he sido malo delante de ti. Reconozco que he sido desobediente. Reconozco, Señor, que no tengo fuerzas para seguir solo. Por eso vengo a ti. Te pido perdón. Perdona mis pecados, Señor. Ayúdame, Señor, porque solo no puedo. Dile al Señor. Pídele perdón al Señor. Dile: perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque yo quiero adorarte y bendecirte. Yo quiero que cuando tú vengas a buscar tu iglesia, yo pueda irme contigo. Díselo al Señor. Dile: yo creo en tus promesas. Yo creo en tu fidelidad. Yo creo que tú eres el Señor, el Rey de Reyes, el único en el cual hay salvación. Díselo, Señor, díselo. Dile al Señor: eres el único en el cual hay salvación. Dile: inscribe mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres jamás. Fortaléceme, fortaléceme, porque yo quiero llegar a tu estatura. Yo quiero ser un varón perfecto. Díselo al Señor. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero orar, Señor, ahora por esa persona, Padre, que en su mente, en su corazón ha hecho esta decisión. Te pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, que tú le fortalezcas.
Te pido, Señor, que sea tú obrando, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, glorifícate, Padre. Fortalécele, Señor, que esa semilla que ha sido sembrada, el enemigo no pueda arrancarla, Señor. Señor, haz una visitación, haz una intervención especial en la vida de esa persona, Dios. Glorifícate, interviene, Señor. Interviene, Señor. Estamos haciendo esto porque te creemos a ti, Señor. No porque queremos darte órdenes ni porque queremos trazarte pautas. Simplemente estamos creyendo en tus promesas, en tu fidelidad y en tus palabras. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Si eres tú esa persona que ha hecho esa oración, no salga de aquí sin antes pedirle al pastor, a uno de los hermanos, que oren por ti. Porque el Señor te ha elegido. Tú estás en los planes y en los propósitos del Señor. El Señor está pensando en ti. Así que acércate a alguien y dile: ore por mí por fortaleza, porque yo he aceptado al Señor. Amén.